Bienvenidos una vez más a la clase de gramática para el estudio bíblico. Estamos aquí todos juntos, un grupo de amigos y su servidor, desde diferentes locaciones, convergiendo para pues, perfeccionar nuestras habilidades de estudio, de interpretación y indirectamente de enseñanza de las Escrituras. Hemos estado dedicados al aspecto de la semántica, perdón, de la sintaxis en estas últimas clases. En la clase anterior nos ocupamos del sujeto y sus modalidades. Hoy nos vamos a ocupar de la parte complementaria del enunciado, que es el predicado. Hoy vamos a estudiar el predicado de la oración gramatical y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, tanto algunos ejercicios simples como algunos ejercicios en el texto bíblico. Siendo así, pues vamos a comenzar moviéndonos a un archivo que nos va a facilitar a nosotros el, el estudio de este tema. Así que voy a abrir en este momento mis apuntes y les voy a mostrar entonces lo que respecta al predicado. Permítanme, voy a compartir la pantalla con ustedes en lo que abro aquí yo mi archivo. Gracias por su paciencia. Ahí estoy. Muy bien. Ok. Entonces, comenzamos a compartir pantalla. Muy bien. Ya estamos aquí todos viendo el archivo de PowerPoint, ¿correcto? ¿Pueden todos ver eso que dice gramática? ¿Sí? ¿Así es? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces hagamos un rapidísimo resumen de lo que hemos dicho antes. La gramática, dijimos, es la ciencia que estudia y regula el correcto uso de las palabras en palabras mías. Y de los 9 tipos de palabras en el enunciado son estas que tenemos aquí delante nuestro. El sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. También dijimos en la clase anterior que hay muchos aspectos que puede abarcar la gramática y el que nos vamos a ocupar ahorita es la sintaxis, que habla de cómo se interrelacionan estas palabras unas con otras dentro de la oración gramatical. Así, entonces, podemos ver que la oración gramatical se puede estudiar en cuanto a sus tipos, sus elementos y sus clases. Estamos ahorita ocupados en el punto de los elementos de la oración gramatical. Y dijimos que en cuanto a los elementos hay dos, el sujeto y el predicado. En la clase anterior vimos todo lo concerniente al sujeto, que se resume en todo este diagrama. Ahora nos vamos a ocupar del segundo elemento de la oración gramatical, que es el predicado. ¿Hasta aquí está todo claro? Esto ha sido un repaso. Vamos ahora a considerar lo concerniente al predicado. Aquí se nos empieza a decir, en primer lugar, las clases de predicados que podemos encontrar y la lista que nos menciona el doctor Jorge Cotos en su libro Gramática para el Estudio Bíblico está a partir de la página 94. Entonces ahí encontramos que hay predicados nominales o atributivos, verbales, simples, compuestos, incomplejos y complejos. Vamos a considerar cada uno de ellos. El predicado nominal, bueno, antes de eso, para hacerlo más sencillo, hemos dicho que el corazón de la oración y el corazón del predicado, el término técnico es el núcleo del predicado, es un verbo. ¿Estamos claros? Es indispensable para encontrar el predicado, encontrar el verbo de la oración gramatical, de un enunciado. Sin verbo, pues no podemos saber si algo es o no es predicado. Entonces voy a abrir aquí las notas del libro. Mire, vamos a abrir este ejemplo. Entonces aquí se nos está dando 3 ejemplos de lo que es el predicado. Y dice, la Iglesia Universal avanza. ¿Cuál es el verbo? Avanza. ¿Estamos de acuerdo? Millones de ángeles adoran al Todopoderoso. ¿Cuál es el verbo allí, Enrique Sarria? ¿Cuál es el verbo en ese ejemplo? Millones de ángeles adoran al Todopoderoso. ¿Cuál es el verbo? ¿No te escucho? Adoran, sorry, no podía. Gracias. El maestro de Galilea enseñó con amor.
¿Cuál es el verbo allí, Israel? Enseñó. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, estas partes subrayadas son el predicado y el núcleo del predicado, el corazón del predicado es el verbo. ¿Está claro? Bueno, cuando el verbo de una oración es el verbo ser o estar, ese tipo de oración se llama una oración nominal o una oración atributiva. Cuando el verbo es ser o estar, la oración es nominal o es atributiva. ¿Está claro? Aquí nos da algunos ejemplos en el libro el doctor Cotos. Él lo dice en estas palabras. Atribuye cualidades al sujeto. Está representado por un sustantivo, adjetivo, pronombre y adverbio y unido a los verbos copulativos ser y estar. Por eso yo les dije cuando estudiamos el apartado del verbo en aquel video, que el verbo no solo es la acción, pero también puede ser el estado o condición. Se le llama verbo copulativo porque une dos piezas sin agregarle sentido a la acción, porque no es acción en sí, solamente describe el estado. Entonces, el verbo ser o estar es diferente de todos los demás, porque simplemente es como si agregara adjetivos al sujeto. ¿Me doy a entender? Por eso se le llama nominal o atributo, porque el predicado atributivo es simplemente agrega más información del sujeto. Pero no me voy a meter en tecnicismos para dejarlo sencillo. Si el verbo es ser o estar, el predicado es nominal o es atributivo. ¿Está claro? Bueno, entonces, volviendo a las notas, ese es el predicado nominal. El predicado verbal son todos los demás verbos. Si es ser o estar, es nominal. Si no es ser o estar, es verbal. Punto. Ya no hay más complicación. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Digámoslo así de manera sencilla. Luego, el predicado es simple o es compuesto dependiendo de los siguientes factores. Dice, el predicado es simple cuando tiene un solo predicado. Ejemplo, todo discípulo se niega a sí mismo. Como pueden ver, aquí hay un verbo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo es negar. Negar, niega es el verbo. En este segundo ejemplo, el predicado compuesto es cuando la oración tiene dos o más predicados. Cuando la oración tiene dos o más predicados. Entonces, ¿cómo sabemos? Permítanme un momento. ¿Cómo sabemos si... Quiero ver algo. ¿Cómo sabemos si el predicado es compuesto? De una manera muy sencilla. El predicado es compuesto si tiene más de un verbo. Todo discípulo, verbo número 1, ora. Ayuna, ¿qué es? También es un verbo. Clama, otro verbo. Medita, otro verbo. Estudia, otro verbo. Podríamos decir que este predicado, este es un sujeto y tiene 1, 2, 3, 4, 5 predicados. ¿Está claro eso? Enrique Domínguez, Sí. ¿está claro para ti? ¿Sí? Perfecto. Entonces, simple, un solo verbo y sus complementos. Compuesto, más de un verbo, con o sin complementos. Si tiene complementos, por ejemplo, en el que tenemos enfrente nuestro, donde dice, todo discípulo ora, pero además de ora ya no dice más nada. Después de ayuna tampoco. Entonces, cada uno de estos verbos constituye un predicado, pero no tiene complemento, solamente es el núcleo del predicado porque es el verbo. Entonces, esto es lo que llamamos un predicado incomplejo, porque solo tiene el núcleo del predicado, pero no tiene objeto directo, no tiene... Miren, la palabra objeto directo también se puede decir complemento directo, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, como no hay complemento directo, no hay complemento indirecto, ni hay complementos circunstanciales, solamente el núcleo del sujeto, el verbo, por eso se llama predicado incomplejo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahora, si tuviera algún complemento directo, indirecto o circunstancial, que son los tres tipos de complementos que puede tener el predicado, entonces sería predicado complejo. Y aquí vemos los ejemplos que nos brinda el autor
Dice, por ejemplo, el profesor enseña teología sistemática. Aquí ya tenemos el verbo enseña, y tenemos el complemento directo, es decir, tenemos el objeto directo que es teología sistemática, y estrictamente hablando tenemos el objeto directo o el complemento directo que es teología. Sistemática es un adjetivo que modifica al sustantivo objetivado como objeto directo, pero ya me estoy ahí metiendo a demasiados detalles. Digamos que teología sistemática simplemente es un complemento. Por lo tanto, en este ejemplo es un predicado complejo. Eso es en cuanto a las clases de predicados. Nominal o atributivo si el verbo es ser o estar. Verbal si el verbo es cualquier otro. Simple si es un solo verbo. Compuesto si es más de un verbo. Incomplejo si no tiene complementos, y complejo si tiene alguno de los complementos posibles. ¿Estamos claros todos aquí? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿No? Enrique Domínguez, ¿cuál es tu pregunta? ¿No te escucho? Una pregunta. Sí. Eh, no sé si soy un poquito como durito de cabeza, ¿no? O sea que el verbo muchas veces actúa como predicado. No, no en muchas, en todas. En Siempre, todas. siempre, siempre. O siempre. Ok. Entonces, una vez más, así como un ser humano tiene un corazón, ¿sí? Si le arrancas el corazón a una persona, se murió, ¿verdad? Ujú. Bueno, Sí. el predicado, su corazón es el verbo. Si no hay verbo, no hay predicado. Por lo tanto, si hay un verbo, ese es el predicado. Puede ser el puro corazón, el núcleo del predicado es el verbo. Si trae más cosas que agregan información a la acción del verbo, son complementos del predicado, pero el puro verbo ya es predicado de por sí. ¿Me doy a entender? Ok. Sí, sí, ¿Sí? gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, entonces vuelvo a compartir la pantalla para seguir viendo lo correspondiente al verbo. Seguimos entonces. Entonces, lo que acabo de decir es precisamente eso. Y retomando la palabra. Entonces, el predicado tiene dos tipos de elementos. El núcleo y sus modificadores o complementos. Quizás en el libro nunca van a encontrar modificadores. Es lo mismo modificador que complemento hasta aquí. ¿Está claro? Bueno, entonces, hablemos del núcleo. Acabamos de decir que el predicado tiene un núcleo o un corazón y siempre va a ser un verbo. ¿Está claro? Ya vimos que el verbo puede ser simple o puede ser compuesto. Ahora voy a explicar qué quiero decir con un verbo compuesto aquí. No es lo mismo de lo que dijimos, no estamos hablando de este compuesto. En la gramática, cuando hablamos de un verbo compuesto, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Ahora déjenme abro otra ventana para poder escribir en la pantalla y que ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando. Un momento, por favor. Vamos a abrir aquí, lo más fácil va a ser esto. Quiero que observen esto. Miren, yo puedo escribir el siguiente enunciado. Ok, aquí tenemos un enunciado. El hombre pone dinero en su cuenta de banco. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cuál es el verbo, Mario, para ti? Pone. Gracias. Muy bien, este es el verbo. ¿Ok? Este verbo es un verbo simple, porque el verbo está en una sola palabra. El verbo se puede conjugar en formas simples como yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, ellos ponen. Pero también el verbo puede aparecer en formas compuestas. Las formas compuestas son las formas perfectas y las formas pasivas. Voy a dar un ejemplo.
No es lo mismo decir el hombre pone que decir el hombre ha puesto. Estas son dos palabras. Esta es una sola palabra. Este verbo es simple. Este verbo es compuesto. Se compone del auxiliar haber más el pasado participio del verbo poner. Si yo lo encuentro en una oración gramatical, estas dos palabras constituyen el verbo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora voy a darles otro ejemplo de un verbo compuesto. Voy a decir el hombre, ahora voy a poner al revés. El dinero es puesto en la cuenta de banco por el hombre. Aquí yo he convertido este enunciado en voz pasiva. En la voz pasiva, lo que era el objeto directo, pasa a ser el sujeto, y lo que era el sujeto pasa a ser el complemento. El verbo de estar en forma simple pasa a estar en forma compuesta. El verbo original se transforma en pasado participio y se agrega el verbo ser o estar en el mismo tiempo que estaba el verbo original. Aquí el verbo está en tiempo presente simple de la tercera del singular. Entonces, en la voz pasiva se suple el auxiliar ser o estar, que está aquí, en la misma morfología del verbo original. Y está en tercera persona del singular del modo indicativo. Voz activa pasa a tercera persona del singular, modo indicativo, voz activa para el verbo ser o estar, que es el complemento. Entonces, es más el verbo original en pasado participio. Como es un participio irregular, no se dice es ponido, se dice es puesto. Los irregulares terminan en tos o cho. Por lo tanto, esta es la forma pasiva de esta estructura. Esta es voz activa, voz pasiva. Dice lo mismo, pero el énfasis cae en el objeto. Por eso se hace esta inversión, para que pongamos el énfasis en esta palabra. Pero dicen prácticamente lo mismo. El hombre pone dinero en su cuenta de banco y aquí dice el dinero es puesto en la cuenta de banco por el hombre. Simplemente lo que hicimos es invertir los papeles. A lo mejor soné un poco técnico, lo voy a decir de otras palabras sencillas. Para el propósito, este verbo está en una sola palabra, pero este verbo está en dos palabras y este verbo está en dos palabras, pero sigue siendo el verbo todo esto. ¿Me están siguiendo? ¿Está claro? Esto es importante, es muy importante por la siguiente razón para nosotros, para propósitos de estudio bíblico. Es muy importante porque en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, en griego no hay dos palabras, hay una sola palabra. En griego, si ustedes hacen un análisis del interlineal griego, cada vez que al español se traduce con un verbo ser, con un verbo haber, en una voz perfecta o en una voz pasiva, en el idioma original es una sola palabra. Entonces, por eso ustedes deben acostumbrarse a identificar el verbo, aunque sea compuesto, como una sola unidad. El verbo, aunque aparezcan dos palabras, es una sola cosa, es el núcleo del sujeto. ¿Está claro hasta aquí? Ahora se la voy a poner más difícil, porque esto pasa. ¿Y por qué pasa? No sé por qué pasa, pero pasa. Imagínense que tienen ustedes este escenario. Voy a borrar eso, bueno, lo voy a dejar. Digamos que tenemos aquí, el hombre ha, por su propia cuenta, puesto dinero en su cuenta de banco. Entonces, se puede intercalar información entre el auxiliar y el complemento del verbo en medio. Incluso pueden pasar versículos y versículos y versículos y versículos llenando de información todo eso y separando el verbo de su compañero y sigue siendo el mismo verbo. ¿Por qué pasa?
por diferentes motivos, pero eso, cada autor tendrá sus motivos. El trabajo del estudiante bíblico es identificarlo, aunque estén alejados, y saber que es un solo verbo. ¿Me doy a entender? Lo mismo en este caso. El dinero es a raudales en distintos tipos de divisas y mañana, tarde y noche en persona y por medio de representantes legales que agregan peso a la transacción puesto en la cuenta de banco por el hombre. ¿Se dan cuenta de la complejidad de esto? Ahora ustedes piensan que yo estoy exagerando, pero hay un autor del Nuevo Testamento que a veces hace estas cosas. ¿Alguien sabe cuál es? Pablo. Es Pablo. A veces escribe él así. ¿Entienden? Y si ustedes no son identificar esto, ya se perdieron ahí en todo ese palabreral. Por eso la gramática, dominar gramática te permite en cierto modo desenredar la madeja, sacar la hebra, desamontonar las piezas del rompecabezas, tratar de ponerlas en orden. Estas cosas las hace por énfasis o también porque su pensamiento es muy profundo y él disgrega complementos, ideas complementarias para reforzar ciertas verdades por sus propósitos literarios. Pero volviendo al punto, no quiero desviarme demasiado, me regreso a la... Entonces estamos diciendo que los elementos del predicado son el núcleo y sus complementos son modificadores. El núcleo va a ser siempre un verbo simple o compuesto. ¿Hasta aquí está claro? El núcleo del predicado es un verbo, ya sea simple o compuesto. Muy bien. Ok. ¿Estamos claros todos entonces con eso? ¿Sí? Francisco Trinidad, ¿va quedando claro? ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, ahora hablemos de los modificadores o complementos. Vamos a ver que hay directos e indirectos. Hablemos de los directos. Los modificadores directos del predicado. Ahora, yo les hice una pregunta a ustedes. Y la pregunta que les hice fue, ¿cuál es? Yo les hice les acabo de hacer una aclaración y se las presento en forma de pregunta. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Mario, ¿cuál es el núcleo del predicado? El verbo. Gracias. El verbo es el núcleo del predicado. Cuando nosotros analizamos las 9 palabras gramaticales, vimos que así como el sustantivo es modificado por adjetivos y artículos, el verbo es modificado por adverbios. ¿Se acuerdan? El adverbio es como el adjetivo del sustantivo es el adverbio para el verbo. Agrega información al verbo. Entonces, el modificador directo número 1 del predicado es lo mismo que decir el modificador directo número 1 del verbo es el adverbio. ¿Está claro eso? Israel, ¿tienes una pregunta? Adelante. Tenía una pregunta pasada, nomás levanté mi mano, a lo mejor no me viste. En cuanto al verbo compuesto, ¿siempre el verbo compuesto va acompañado del verbo ser o estar o puede haber otras maneras para que sea un verbo compuesto? Buena pregunta, muy buena observación. Pueden ser dos. Los verbos compuestos pueden ser de dos tipos y yo los mencioné allí. El verbo ser o estar, en este caso, o el verbo haber. El verbo haber. Okay. Yo he caminado, tú has caminado. Ese es el pretérito perfecto compuesto. El pretérito pluscuamperfecto es yo había caminado, tú habías caminado. ¿Me entienden? Solamente entonces por esos dos tipos de verbos puede considerarse un verbo compuesto.
Que yo sepa, sí. Puedo estar Ok. equivocado, ahorita no me acuerdo, pero esos son los que por excelencia son compuestos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más de ustedes recuerda algún otro? Bueno, esos son los que yo recuerdo. Si alguien recuerda, pues, pues ahí nos dice. Ahorita yo no me acuerdo de otro. Hay algunos que tú vas a encontrar a lo mejor este caso. Voy a hacer espacio aquí. Se van a encontrar ustedes casos, y en la Biblia casos como este. El hombre quiere arrestar. Vamos a poner, el soldado quiere arrestar a Pablo. Pues en este ejemplo tenemos el verbo quiere. ¿Observas? Y luego tenemos el infinitivo arrestar. En este caso podría funcionar como un solo verbo, pero es compuesto para términos de estudio, pero en términos estrictos no son un verbo compuesto. En términos estrictos, este es un verbo y este es un verboide. Este es un verbo finito y este es un verbo no finito. Este es un verbo conjugado, este es un infinitivo. Pero para casos prácticos, lo que el soldado quiere hacer es arrestar. Tú podrías decir, bueno, esta es la acción que está, es una intención de hacer esto. ¿Me doy a entender? Pero si tú recuerdas en el video donde vimos los verboides, yo dije que el infinitivo tiene la virtud de que funciona como verbo en algunas ocasiones y otras ocasiones funciona como sustantivo. Entonces, la pregunta que responde aquí es, ¿qué es lo que el soldado quiere? ¿Cuál es la respuesta, Israel? Arrestar. Arrestar, arrestar. Entonces, si el soldado lo que quiere es arrestar, esa es la pregunta que hacemos para identificar el objeto directo. Por lo tanto, estrictamente hablando, este infinitivo funciona como el objeto directo del verbo querer. Y como objeto directo, la cualidad del objeto directo es que es un sustantivo o un elemento sustantivado. Por consiguiente, este es un infinitivo sustantivado que es el complemento directo del verbo querer. Y Pablo es el complemento indirecto del verbo querer, pero es el complemento directo del infinitivo arrestar en su forma verbal. Así que como verbo funciona para el complemento Pablo, pero como sustantivo funciona como complemento directo para querer. Y aquí ya la cosa se está poniendo, pues así medio enredosa. Pues no los quiero enredar, simplemente estoy contestando si son los únicos tipos de verbos compuestos el auxiliar haber y el auxiliar cero estar. Según yo entiendo, sí, porque esos están pegados al verbo. Pero querer arrestar o poder compartir y eso son otras estructuras verbales, pero no son verbos compuestos. Bueno, espero no confundirlos, pero es lo que es, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces a lo que estábamos viendo. Veamos. Entonces, los modificadores del verbo. Los hay adverbios, los hay gerundios, complemento directo, indirecto y circunstancial. Entonces, primeramente, los adverbios. Los adverbios son esas palabras que agregan información al verbo de manera individual, como mucho, todas las palabras que terminan en mente, rápidamente, velozmente, adecuadamente, poco, bueno, no puedo hacer, es ilimitado el número de adverbios. Si la palabra que están usando para modificar el verbo no es ni una preposición, ni una conjunción, ni es un gerundio que termine en ando, yendo, entonces va a ser un adverbio. Va a ser un adverbio. ¿Está claro? Ahora, ¿se acuerdan de los gerundios? ¿Alguien se acuerda de los gerundios? Lo acabo de decir. Son esos verbos en su forma que termina ando, yendo. Caminar, gerundio, caminando. Estudiar, gerundio, estudiando. Entonces, un adverbio modifica al verbo y el gerundio no es otra cosa
que una forma del verbo que agarró, que es un verbo que agarró forma de adverbio. ¿Me doy a entender? Los gerundios funcionan como verbos y funcionan como adverbios. Si el verbo que está junto al gerundio es el verbo ser o estar, en ese caso el gerundio es como un verbo. Pero si el verbo que acompaña a un gerundio no es el verbo ser o estar, funciona como un adverbio. Voy a darles un ejemplo. A ver. Digamos que este es un uso del gerundio en forma verbal. Las personas están comiendo hamburguesas. Entonces aquí está el verbo ser o estar y aquí estamos con el gerundio para el verbo comer. Comiendo. Se convierte en un complemento de este verbo y se puede considerar que tiene una función verbal complementaria porque este es el verbo copulativo, estar. Por lo tanto, las personas están comiendo hamburguesas. Esta es una oración en estado progresivo. ¿Ok? Esto se puede considerar un solo verbo. Pero si yo quito el verbo y ya no es el verbo ser o estar, entonces esto ya no se considera un gerundio en forma verbal, se considera un gerundio en forma adverbial, en función adverbial. Le voy a dar un ejemplo. Las personas corren comiendo hamburguesas. Ahora ya le agregamos información al verbo. Es decir, nos está diciendo que las personas, mientras corren, hacen otra actividad. Comen. Entonces, este es el verbo principal, este es un complemento que nos describe, esto funciona como en adverbio de modo. ¿Cómo está corriendo? Pues está corriendo y comiendo a la vez. Sea como sea, aquí solamente ustedes deben identificar eso. Aguas con los gatos. Yo soy alérgico. No es cierto. Entonces, si el verbo termina en ando, endo, es un gerundio y está subordinado al verbo principal, al verbo conjugado. Tengo una pregunta para ustedes ahora que he mencionado esto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Entienden todos la diferencia entre un verbo conjugado y un verbo no conjugado? ¿Cuántos entienden la diferencia entre un verbo conjugado y un verbo no conjugado? ¿Cuántos lo entienden? Levanten la manita arriba los que entienden. ¿Cuántos no entienden? Se vale no entender. ¿Cuántos no entienden? Yo creo entenderlo. Ok. Entonces vamos a aclararlo. Un verbo conjugado, primero, tenemos que identificar siempre el verbo en su manera más esencial, se llama el infinitivo. Termina en ar, o ir. ¿Estamos todos claros con eso? Digamos, el verbo comer, el verbo jugar, el verbo dormir, el verbo, el que sea, termina en ar, ir. Esa es la forma esencial, la forma básica. Cuando esa forma yo la conjugo, es decir, yo digo, voy a conjugar el verbo, el que sea. Yo le empiezo a poner personas. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Así que si encuentro el verbo comer, no está conjugado, está en infinitivo, porque no hay ninguna persona que está haciendo eso. Pero si yo digo comemos, allí ya está conjugado, porque ¿quiénes comemos? Nosotros comemos. Ese es un verbo conjugado. ¿Me doy a entender? Entonces, para no confundirnos, si no nos acordamos, es que es todo un paquetote las conjugaciones verbales. Es presente simple, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, es pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, futuro compuesto, y luego condicional simple, condicional compuesto, y cada uno de ellos tiene, y no. Lo ideal es memorizárselos, de plano, yo me los memoricé, y luego no solo esto, todo lo que acabo de decir, en tiempo presente, en modo indicativo, y luego todo lo mismo en modo subjuntivo, y luego en modo imperativo, y luego en modo condicional. O sea, esto ya se va haciendo pues, una bola de nieve, ¿me entienden? Entonces tú dices,
Ahora, ¿te imaginas? Si tú llegas a ser capaz de, nomás con ver un verbo, decir, oh, este está en modo subjuntivo, en modo indicativo, en modo condicional, en modo imperativo, en tercera persona del singular, en forma compuesta, en forma simple, en tiempo pasado simple, en tiempo pasado compuesto, continuo o perfecto. Y, o sea, no, si dices, órale, está pesado, ¿no? Bueno, pues échenle ganas, ya me van a alcanzar. Nomás son 30 años de estar practicando, ¿no? Pero todavía se puede. Nunca es tarde. No se ocupa tanto, la verdad. Yo me lo aprendí en 3 meses, porque tomé una clase de gramática en el seminario y yo quería pasar, yo quería estudiar griego, pero no me dejaban estudiar griego sin aprobar gramática. Así que, pues agarré el libro que nos dieron y memoricé todos los paradigmas, me los memoricé y todavía casi me acuerdo. Pero si los repasas, se te quedan. Especialmente si son jovencitos, como todos ustedes, se les ve. Pero si no, pues tengan el libro a la mano y ahí pueden ver los paradigmas. Es más, en el libro del Dr. Cotos están los paradigmas. Miren, ¿dónde están? Si alguien tiene el libro, se los voy a enseñar. Están, yo los vi. ¿Dónde están? Ahí está. No. ¿Dónde están? Ya los borró. Bueno, los paradigmas los pueden descargar gratuitamente, están en todos lados. Página 60 están. Ah, gracias. Gracias al que me ayudó ahí. Ah, sí, aquí están todos, ¿ve? Es lo que les digo. Entonces, ustedes pueden ver, este es solamente el paradigma que nos dice del verbo haber, ¿no? Del auxiliar. Entonces, ustedes se tienen que aprender, nada más se tienen que aprender todos los paradigmas en todos los modos para los verbos que terminan en ar, todos los paradigmas en todos los modos para los verbos que terminan en er, todos los paradigmas en todos los modos para los verbos que terminan en ir, y luego todos los paradigmas en todos los modos para los verbos compuestos, que son el verbo haber y el verbo ser o estar. O sea, como ustedes no tienen nada que hacer y todo el día están diciendo, ay, tengo ganas de memorizar gramática, pues esto es muy fácil, ¿no? Obviamente no. Entonces, para eso sirven tener los libritos ahí. A ver, ¿qué es este verbo? Entonces ahí buscas, ¿a qué se parece esto? O pues, nomás que pues te va a tomar más tiempo hacer el análisis gramatical. O si no, puedes hacer algo más sencillo. Cómprate el software bíblico Logos y ya te da todo el análisis gramatical. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, me voy a ir al software bíblico Logos. Déjenme lo abro para empezar, porque creo que no lo he abierto. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora, por cierto, miren, les comparto. Estoy un poco fuera de tema, pero todo eso tiene que ver con el predicado. Quiero ver algo. Ahí está, todavía lo tengo. Entonces, les voy a enseñar aquí otro recurso. Miren, en este recurso que tengo yo aquí, estoy viendo, en mi tablet Android existe el software que se llama MySword, MYSWORD. Y en las computadoras Windows y en las computadoras Mac existe la aplicación eSword, que se escribe E de Ernesto, guión SWORD. eSword, que es un software bíblico gratuito. Y allí tú puedes encontrar en ciertos módulos, eso es tema de todo un video. Y ya hay muchos videos ahí en la red donde ustedes pueden encontrar eso. Pero en esos recursos, tú a veces encuentras, digamos, cosas como estas. Y dices, ya, ¿y eso qué es, no? ¿Eso qué es? O también como esta. Entonces, este es, por ejemplo, nada más para que ustedes vean, por darles un ejemplo. Esto es, permítanme. Ahí está. Ok, esto es, ahí está. Esto es un módulo de la Reina Valera 60 con códigos. ¿Para qué nos sirve esto? Los códigos azules son las palabras de Strong, las palabras griegas. Si tú no sabes griego, por ejemplo, y estás estudiando, digamos que aquí estamos en
Mateo 6:25, que dice, por tanto os digo, no os afanéis, en las letras negras. Entonces yo le doy al verbo afanéis aquí y me da el análisis del término griego, que es la palabra merimnao en griego, y en los diferentes léxicos, en el léxico de Strong, en el léxico de Toggy, en el léxico de Vine, en el léxico de Swanson. Esto es para saber la palabra griega que hay detrás de la palabra en español. Pero este módulo que yo tengo de Reina Valera con códigos también tiene unas letras verdes. ¿Ven las letras verdes allí? Esas letras verdes son en el análisis gramatical. El análisis gramatical de la palabra en griego, ni siquiera en español. Y una vez se va al análisis gramatical en español, en griego. Entonces, si yo le doy aquí, puedo ver BPAM2P. Lo mismo se puede ver en el léxico griego directo en el Nuevo Testamento, Receptus, en el texto Receptus bizantino, puedo ver lo mismo que acabo del verbo merimnate, que es esta palabra, y su análisis de Strong, o sea, la palabra griega ahí está, y el análisis gramatical, estas palabras verdes, y de una vez me manda ahí, bueno, yo lo tengo aquí en inglés, dice, part of speech es tipo de palabra, de las 9, es un verbo en inglés. Tiempo, tense, presente, present. Voz, activa. Modo, imperativo. Persona, segundo, del plural. Ya me da todo el análisis. Y si yo pongo tengo, vamos a ver, no. Ups, me equivoqué. Tengo un módulo de estos en español, si no me equivoco, que es este. Nada más habría que buscar el código y me lo da también en español si yo no supiera. Ahí está. Verbo, auristo, pasivo, participio, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy diciendo, en otras palabras, que hay formas de sacar esa información para los que ya no se la memorizaron o no la pueden saber. Ahora, si me voy yo, por ejemplo, a la pantalla del, vamos a ver, estábamos viendo el software bíblico Logos. ¿Quiero ver? ¿Dónde está? Aquí. Ok. Entonces, en mi software bíblico Logos es más sencillo porque ya muchos de ustedes tienen Logos. Entonces, vamos a ver. Yo me voy a la Biblia de las Américas y entonces observen lo siguiente. Vamos a ampliarlo. Entonces, aquí en la Biblia de las Américas, cualquiera que sea el versículo que usted tenga, digamos que tengo aquí este de Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Cada vez que yo muevo el cursor del mouse, aquí en la parte inferior me da el análisis. Aconteció. Verbo, auristo, medio indicativo, tercera persona singular. Ya te hizo todo el trabajo, palabra por palabra del Nuevo Testamento. Si quieres ver la palabra griega, nada más le das aquí. Si tú configuras, si tú quieres leerlo directamente en griego, pues te lo da en griego. Si no sabes leer griego, pues te lo translitera. Tú seleccionas aquí donde dice transliterado y deshabilitas manuscrito. Así es como se oye la palabra. Así es como se leería. Doxa, theo, en hipsistois, y así es como lo leerías tú. Aquí yo le tengo habilitado el número de Strong y así nada más al poner el mouse ya me da el significado de la palabra griega. Al poner el mouse acá arriba me da abajo el análisis gramatical. Todas esas son virtudes que puedes hacer con el Logos si lo tienes configurado bien. Pero esta no es clase de Logos. En la serie que yo empecé y que no he terminado porque es infinita también, aprende griego y hebreo fácil y rápido con el software bíblico Logos. Ahí se pueden ver algunos ejercicios. Volvamos al tema del predicado. A ver dónde está mi pantalla. Por acá. Entonces estábamos hablando acerca de el análisis. El predicado tiene el núcleo, que es el núcleo del predicado es el verbo, y dijimos, núcleo del predicado. Su núcleo pueden ser verbos y sus modificadores pueden ser directos, como los adverbios, como los gerundios, y también como los complementos directos, indirectos y circunstanciales. Ahora vamos a hablar de eso. Ya hablé de los adverbios y ya hablé de los gerundios y
solo quiero hablar de los complementos directos, indirectos y circunstanciales. Ahora, esto del complemento directo, indirecto y circunstancial requiere toda nuestra atención y después todavía nos faltan las cláusulas. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar para la siguiente clase. En la próxima clase vamos a estudiar con detenimiento los 3 tipos de complementos que hay. ¿Cómo podemos encontrar el objeto directo y los objetos circunstanciales en un enunciado, en una oración gramatical? Eso vamos a contestarlo en la próxima. Y también vamos a contestar a las preguntas: ¿qué son las cláusulas y cómo diferenciarlas y cómo sirve todo eso? Y ahí vamos a terminar hablando de el predicado. Porque el predicado es todo esto y luego todavía nos faltan otras cosas importantes. Como pueden ver, les dije, el apartado de la sintaxis es muy abarcador, mucha información. Vámonos ahora al texto de Colosenses. Habíamos estado trabajando en Colosenses, nos vamos a ir a Colosenses y vamos a hacer unos ejercicios allí. Ahora me voy para mi pantalla compartida. Un momento. Vamos a ver. Ok. ¿Dónde estoy? Acá. Muy bien. Ahora me voy a ir al texto en español. Vámonos a la Biblia a la Biblia de las Américas, que es la que uso yo más. Déjenme amplío un poco más la letra para que puedan ustedes verla mejor. Ok. No es mucho, pero es algo. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Observemos este pasaje. Vamos a ver desde el versículo 6. Yo les dejé una tarea la vez anterior. Les dije, hagan el análisis, traten de encontrar los sujetos y los verbos en los versículos 6 al 12 de Colosenses 1. Vamos a hacer ese ejercicio juntos aquí en la recta final de nuestra clase de hoy. Entonces, empezamos con esto. Vamos a encontrar los verbos en la Biblia de las Américas en el versículo 6. Voy a encontrarlos yo y si me falta algunos, ustedes me corrigen. Empiezo encontrando el verbo compuesto, ha llegado, como les expliqué. Y luego dice, está dando, aquí hay otro, fruto constantemente y creciendo. Y así lo ha estado haciendo, aquí también encontramos otro. También en vosotros, desde el día que oísteis, comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Esos son los verbos que yo encuentro. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia o pregunta? Bueno, voy a ir con el versículo 7. Encuentro el verbo aprendisteis. Encuentro el verbo es todo. En el versículo 8 encuentro el verbo informó. Luego vamos a ir a los siguientes versículos. Vamos a ver. Versículo 9. Tenemos, por esta razón también les diría que lo supimos, hemos cesado, compuesto. Orar no, porque orar es infinitivo. Rogar también es infinitivo. Seáis llenos en voz pasiva de su voluntad en toda sabiduría. Versículo 10, andéis como es digno del Señor, es, agradándole es gerundio, no es un verbo conjugado, dando es gerundio, creciendo es gerundio, fortalecidos es participio. Entonces, son todos los que veo aquí en el versículo 11. Vamos a ver el 11, el final, el 12. Tenemos allí. Hermano, ¿Sí? usted dice en el versículo 10 que agradando es gerundio. Sí, pero también les dije, permítanme. En el versículo 10, yo les dije que les dije, miren,
volviendo al punto. Agradándole, lo pongo en líneas punteadas porque no es un verbo, es un verboide. No es un verbo conjugado, es gerundio. Ando. No más que tiene pegado el pronombre de tercera persona del singular en forma objetiva. Esto es lo mismo decir agradando a él, pero se puede hacer en forma del pronombre sufijado, o sea, se pone como sufijo el pronombre y eso lo que provoca es que se adhiere a la palabra al final. Pero esto es un gerundio. ¿Esa era tu pregunta? ¿Quién es el que hizo la pregunta? No me di cuenta. Yo, Bismarck. A Bismarck. Ya entendí, hermano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, volviendo al punto, ya que Bismarck menciona ese ejemplo, aquí tenemos 3 gerundios: agradando, dando, creciendo. Acabo yo de decir que en la clase de hoy, ustedes no pueden ver, ¿verdad? Porque tienen la pantalla ahí. Déjenme la pongo más arriba. Ok. Observen este caso que acabamos de mencionar. En el versículo 10 tenemos para que andéis. Entonces, esta es una palabra conectiva de propósito. Andéis es el verbo, quiere decir que esto es un predicado de una oración. Andéis. ¿Cómo? Esta palabra como me introduce un complemento circunstancial de manera, como es digno del Señor. Aquí mismo hay otro verbo. Esto me convierte, esta palabra y existencia de este verbo me indican que se subordina a este. Este es el verbo principal y este es un verbo subordinado. En una jerarquía de ideas, andéis está en número 1 y dependiendo de andéis, es digno del Señor, es número 2 en los ejemplos que estamos usando. Ahora, agradándole es un gerundio que funciona como adverbio y modifica al verbo andéis, dando fruto, que son 2 palabras, pero en griego es una sola. Pero bueno, no me voy a meter al griego, vamos a dejarlo en dando, pues. También es otro gerundio en forma adverbial y creciendo es otro que depende del verbo andéis. Si yo hiciera un bosquejo de este versículo, yo hubiera hecho entonces lo siguiente. Yo hubiera dicho, ok, los cristianos andan como es digno del Señor. Estoy escribiendo con mi dedo, por eso se ve tan feo. Como es digno del Señor. Y luego hubiera agregado de 3 maneras. Número 1, andan como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es esto? Número 2, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto. Y número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es mi idea principal. Con esto yo defino andar y luego esto sería manera número 1, manera número 2, manera número 3. Y ya saqué mi bosquejo. De ahí me he hecho un sermón completito, nomás de un versículo. Esa es una forma en que nosotros podemos hacer un análisis sencillo y fiel al texto. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, pues esto ha sido un ejemplo nada más de lo que acabamos de decir en lo que respecta al predicado y el valor de identificar el verbo. Entonces, si yo resumiera todo en una sola frase, diría, es indispensable, es vital, es de vida o muerte para un buen análisis y un buen estudio bíblico, que tú domines y perfecciones el arte de identificar los verbos en las oraciones gramaticales de los textos bíblicos. El verbo. Perfecciona la identificación del verbo, es decisivo para tu estudio. ¿Está claro? Preguntas. Ahora ya nada más nos queda tiempo para preguntas y respuestas acerca de la clase de hoy. Si tienen alguna, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra.
¿Hay alguna pregunta en cuanto a lo que vimos o alguno de los versículos que analizamos? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Todo claro para ti, Enrique Sarria? Fernando, para ti. Sí, claro. Francisco, claro sí, muy bien. Saúl, para ti. Mario, ¿fue claro para ti? Enrique Domínguez, ¿sí? Antonio Montalvo, Eddie y Bismarck y Francesco, ¿tienen alguna pregunta? No, Hermano, perfecto. lo veo Todo claro. claro. Sin Ok. embargo, veo la necesidad de repasar, porque es fácil también de divagarse y desubicarse. Entonces, creo que necesitamos, aparte de la clase, obviamente esta es responsabilidad individual, estar repasando por lo menos 1 o 2 veces más la clase. Sí, por eso grabo el video y lo subo a internet para que lo puedan repasar. Y Eddie, ¿tenías algo que decir? Gracias, Bismarck. Sí, no, una pregunta personal para ti. Para mí ha sido muy importante el aprender esto porque yo no aprendí mi Biblia en español. Incluso que toda mi vida hablo español, pero la primera vez que yo fui a una iglesia, me enseñaron fue en inglés y gramática en inglés y morfología en inglés. Bien. ¿Y tu pregunta cuál es? Entonces, mi pregunta es, ¿tú algunas veces estudias utilizas las herramientas de lenguaje en inglés o en español o siempre en español? Yo lo puedo usar en los dos idiomas porque soy bilingüe y hay, no sé, no más por especular, porque no lo puedo decir con precisión, nadie lo puede decir, pero podríamos decir que hay un 85% de coincidencia gramatical entre los idiomas inglés y español en cuanto a las reglas generales. Es más, es casi lo mismo en todos los idiomas. La gramática no varía, solamente hay que saber reconocer los componentes en el nuevo idioma. O sea, por ejemplo, gerundio en español le decimos gerund en inglés. Participio en español se llama past participle. O sea, casi se llaman igual. Sintaxis, syntax, semántica, morphology, morfología. O sea, es casi idéntico todo. Sí hay variables porque, por ejemplo, en inglés no puedes conjugar los verbos. Bueno, sí los puedes conjugar, pero es muy simple. Solamente las terceras personas en singular agregan la letra S o ES en los verbos conjugados en inglés y todos los demás es el verbo en su forma infinitiva, pero en español no. ¿Puede Correcto, entender? correcto. Y me interesa después cuando empieces a ver las cláusulas, porque pues en inglés es fácil identificar una cláusula de resultado, diferentes cláusulas. Y a mí se me hace a veces difícil en español porque no lo sé bien de identificarlas. Bueno, pues si Dios nos presta vida y la oportunidad la próxima clase ya le vamos a entrar a eso, pero a mí se me hace, bueno, yo estudio la Biblia en español. Bueno, yo estudio la Biblia en griego normalmente y en hebreo para hacer los análisis gramaticales, pero las Biblias literales son muy fieles al original, entonces si no tengo el original a la mano y quiero hacer un análisis rápido, normalmente me voy a la Biblia textual de la tercera edición o a la Biblia de las Américas en español. Ya si no me queda de otra, pues ni modo en Reina Valera 60. Yo sé que si algunos oyen este video casi me van a crucificar, porque para algunos es sagrada, ¿no? Porque además la escribió la Reina Valera, ¿verdad? Sí. La esposa del rey Jaime, ¿verdad? Entonces, pues, es sagrada, ¿no? No es sagrada, ninguna versión es sagrada. Aún en los manuscritos griegos que tenemos, hay debate si el texto griego de las sociedades bíblicas, si el texto griego, el texto Receptus de Erasmo y bueno, no me voy a meter en asuntos más técnicos, o sea, no quiero desalentar su confianza en el texto, simplemente si usted tiene una Reina Valera es buena, úsela y analícela gramaticalmente y haga lo mejor que puede con lo que tiene. Si puede agarrar la Biblia de las Américas o la Biblia textual, compare las versiones y si usted encuentra discrepancias, entonces eso significa que amerita hacer un análisis en el idioma original en lo mejor de su capacidad. Si no sabe griego o hebreo, use el software bíblico Logos o use eSword o MySword o otros software que hay para tratar de saber por qué en una versión es un verbo compuesto y en otra versión es un verbo simple. Porque una dice
porque por gracia sois salvos. ¿Y por qué en otra dice, porque por gracia habéis sido salvados? ¿Por qué está aquí en voz pasiva compuesta y acá en voz pasiva simple? O sea, son ese tipo de preguntas que te deben despertar la curiosidad y decir, ¿por qué? ¿Cómo dirá el original? Y descubres que el original nada más dice en tiempo auristo. O sea, sois salvos, entonces no sé por qué pusieron aquí, le da otro matiz. Tú dices, bueno, estrictamente hablando dice así o dice así. Ese es el trabajo de la exégesis más profunda y por eso pues debemos saber entrarle al griego, ¿verdad? Bueno, Correcto. ahí quedó alguna pregunta, Francesco, ¿fue claro para ti toda la clase de hoy? ¿Y Antonio Montalvo? Bueno, para mí, Sí, Francesco. yo me asocio también como Eddie en el sentido que yo aprendí español, no lo estudié y bueno, gramaticalmente encuentro siempre un poco de problema, por eso que esta clase, en el seminario cuando estudié gramática fue muy complicado para mí y pasé el curso, me lo pasé muy difícil. Pero creo que en general es igual, porque yo como italiano, mirando anche el italiano igual, la gramática hay que siempre estar ahí, como se dice, entrenándote, porque es normal que poi, con tantos tiempos y formas, uno se puede también anche olvidar de poder conjugar bien el verbo o reconocer bien el verbo en su forma. Entonces, para mí, estoy aprendiendo, en el sentido, estoy respolverando un poco el mio conocimiento de la gramática española. Es una gran bendición. Bueno, qué bueno, ¿no? Pues admirable, ¿no? Que hablando italiano está aquí estudiando español con nosotros. Y Antonio Montalvo, por último, ¿alguna duda? ¿Quedó todo claro? Excelente. Bueno, pues, lo menos que quiero hacer es desanimarlos. Miren, les voy a dar una metáfora y con eso termino la clase de hoy. Mi papá es ingeniero mecánico y yo crecí entre mecánicos en mis tiempos de vacaciones. Me iba de vacaciones allá donde él trabajaba y estaba rodeado de mecánicos. Y cuando yo estaba con ellos, con los mecánicos, pues ellos iban a arreglar las máquinas y yo iba ahí con ellos. Entonces los mecánicos, todos mecánicos, y yo estaba ahí de nuevo. Entonces el mecánico le decía a sus ayudantes, dame la de media, dame el dado de media, la llave de media, dame la de 3/4, dame la de 7/16. Y yo no sabía ni de qué me hablaban. Yo todos los veía iguales. Entonces, para yo saber cuál era la de media, el dado de media o la llave de media, pues yo tenía que leerlas todas. Y se enojaban, ¿no? Se desesperaban. Dicen, eres tan inútil, no sabes cuál es la de media, si ya la estoy viendo, ahí está, mírala, pásame la de media, ahí está. Y yo decía, ¿cómo le hacen? Ellos ya nomás con ver las herramientas, las usaban tanto que ya se iban perfeccionando en las medidas, solo con la vista. Lo mismo me pasó cuando estudié música, hasta ahí me metí. Entonces me metí a estudiar música una vez y cuando estás con los que saben música, no, pues luego te dicen, esta es una corchea, esta es una semicorchea y este está en 3/4, este está en 3 tiempos, este está en 4 tiempos, este está en un compás de 2 tiempos y tú dices, este está en la clave de fa y en la clave. Entonces cuando tú no eres una persona familiarizada, es muy fácil desanimarse. Te desanimas porque otros dominan su materia que te desaniman. Ahora, ustedes no se pueden desanimar. Les voy a decir por qué. Porque ustedes van a vivir, respirar la Biblia hasta que la muerte los separe. O sea, si dejan la Biblia, están acabados, están hechos trizas. Entonces, si ustedes se desaniman en el estudio bíblico, eso va a tener un impacto sobre sus vidas, sobre sus familias y para acabar, si sirven en la iglesia, sobre los que los escuchan. Entonces, lo menos que necesitamos ahorita ya son herejes. Ya tenemos suficientes herejes. Lo que ocupamos son estudiosos comprometidos con la Biblia, que en lugar de darse por vencidos, a cada quien a su propio ritmo, a su propio nivel, en lugar de soltar la toalla, siguen adelante y avanzan lo más que puedan hasta que Cristo los llame a su presencia. Y viven caminando de la mano con otros que hacen el mismo trabajo para que tú tropiezas con una mala interpretación o un malentendido, tienes de quién agarrarte y decir, oye, tengo un problema con este pasaje, ¿me ayudas?
Ah, ok, ya. Y así no estás aislado caminando solo tu jornada. De modo que tu crecimiento espiritual se mantiene progresando y se mantiene tomado de la mano de otros que te aventajan en experiencia para no vivir con el miedo de que, ay, voy a decir una mentira. Para eso compramos comentarios bíblicos, comentarios exegéticos y ayudas como los softwares que nos hacen los análisis cuando no sabemos. Y al escuchar a buenos maestros enseñar, aprende uno cómo se usa el conocimiento y cómo se pone en práctica. Así que en una sola frase, mi intención no es desanimarlos, es animarlos, por difícil que parezca, a seguir adelante. Espero pues lograrlo en algunos de ustedes. Pues no se diga más, aquí vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Vamos a dar la oportunidad a uno o dos de ustedes que nos diga qué se queda con la clase de hoy. A ver, Fernando, ¿qué te queda? ¿Qué te sirve la clase de hoy? Pues como decía el hermano de Italia, Francesco, que es muy importante nosotros saber cómo conjugar y cómo sacar los verbos. Es increíble que hoy en día, pues, como decía también usted, se está interpretando interpretando de una manera equivocada y ahí se sacan unas cosas que no es mucho. ¿De dónde se saca eso? Entonces, es muy importante saber de dónde sale el verbo, qué modifica el verbo, qué es el adverbio, qué es un gerundio, conjugar los verbos, todo eso. Los modificadores, es muy importante también cómo se modifican los verbos, es que todo se me queda eso y la verdad que como decía también Francesco, es muy importante y vamos a echarle ganas. Qué bueno. ¿Y a ti, Bismarck, qué te queda? ¿O qué te reta? Sí, hermanos, para mí la gramática es para lo que para otros es el cálculo integral. No ha sido fácil para mí, no ha sido mi área. Sin embargo, pues francamente con las dificultades que tengo, me refiero a las dificultades de comprensión, ¿verdad? Porque por lo que le comentaba que no es fácil para mí la gramática, pero sí he logrado entender y comprender. Y en este caso particular, pues entender conceptos claros y básicos, como el hecho, por ejemplo, de que el verbo es el núcleo del predicado. Eso es tan esencial a mi parecer, ¿verdad? Y el uso, por ejemplo, del verbo ser y estar cuando está unido el verbo ser con otro verbo. Todos esos principios de interpretación gramatical, pues siento que me están enriqueciendo los conocimientos en esta área. Y le doy las gracias aprovechando también por el ánimo que nos hace notar, ¿verdad? Cuando dice que no tiremos la toalla. Es fácil, hay veces me desanimo porque digo, me cuesta entender, pero yo creo que hay un grado de responsabilidad de mi parte en poder tomar mi tiempo extra fuera de esta hora de clase. Así que gracias por eso, man. Con mucho gusto. Tengo una pregunta final para ustedes. ¿Cuántos enseñan la Biblia? Ya sea en su iglesia o algún grupo. Yo lo enseño. Ok. ¿Cuántos no enseñan la Biblia todavía? ¿Cuántos no enseñan? Mario ahorita no está enseñando. Parece que es el único. Ok, escúchenme bien. Esta es otra palabra de aliento para ustedes. Miren. Los que te escuchan cuando tú enseñas la Biblia no entienden gramática, ¿eh? No vayas a salir con que, y aquí les presento al gerundio subordinado de la tercera cláusula condicional. O sea, no empiecen. Porque si yo llego a oír una de sus enseñanzas y luego citan mal, los voy a confrontar por andar ahí presumiendo lo que no saben. Okay. Pero esta es la palabra de esperanza que quiero darles. Miren, ustedes no necesitan recordar toda la nomenclatura, todos los tecnicismos, ni tampoco tus oyentes, tus alumnos, tus hermanos en Cristo, no necesitan saberlo, porque aunque no sepan los nombres, su cerebro sí lo sabe. Es decir, si tú estás estudiando la Biblia, identificas la idea principal y las ideas subordinadas y te serviste para esa identificación de saber gramática, la gramática es una herramienta
que te permite identificar las ideas principales, las subordinadas y aclararlas. Cuando tú lo enseñas, aunque ellos no saben cómo lo hiciste, no saben cómo agarraste la gramática para hacer el trabajo, aunque ellos no te puedan decir si es adverbio o adjetivo y cuál es su diferencia, algo en su cerebro les dice esto. Sí, es cierto. Sí, lo que está diciendo él es cierto, porque aquí está. Es lo que entiendo yo. No sé cómo se llama, pero sí, aquí lo puedo ver. Y también ellos pueden saber decir, ¿de dónde salió eso? No, pues de la unción, porque tiene una unción especial, porque él ve lo que nadie ve, porque yo hubiera estudiado 1000 años este pasaje, nunca hubiera visto eso porque no lo dice. Entonces, si está en un ambiente así, dice, pues es que se le dio un rema. Esa es una revelación nueva que le dieron a él. Pero si tú no eres de esos, si tú dices, no, espérame tantito. ¿De dónde sacaste ese as debajo de la manga? Si no lo puedes comprobar, por eso cuando yo estoy enseñando la Biblia, yo suelo decirle a la gente, observen el texto, miren, ahí está. ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Entonces yo los convenzo con las evidencias que tienen enfrente de sus ojos. Por eso hago que traigan la Biblia y lo vean en su propia Biblia y les digo, yo no escribí la Biblia, ahí está escrito. Esta es la idea que nos da y esto es lo que dice. Entonces se convencen, porque aunque no sepan los tecnicismos, se dan cuenta que tú estás siendo fiel y el sentido común, la lógica con la que Dios ha creado la mente humana puede validar si uno está siendo fiel al texto o si uno se la está inventando. Entonces no se desanimen, porque sí, si ustedes están enseñando tienen doble responsabilidad. Hacen su mejor esfuerzo y la gente sí se da cuenta si ustedes están enseñando la Biblia o no. Así que tengan ánimo. Pues vamos a terminar aquí nuestra clase. Ha sido un gusto verles. Hoy aprendimos acerca de los tipos de núcleos, el predicado, la primera parte del predicado, específicamente lo que tiene que ver con el verbo y sus modificadores directos. En la próxima clase vamos a seguir adelante con el predicado, considerando los complementos que hay en el predicado y los tipos de cláusulas. Es todo por mi parte. Ha sido un gusto saludarles. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase para continuar la sintaxis dentro del estudio de la gramática para el estudio bíblico. Bendiciones.